Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Diseño Rendón y hoy vengo a exponerles sobre dos tipos de funciones, sobre cuáles son las funciones biyectivas y cuál es la función inversa. Como primer tema estaremos viendo qué es la biyectividad. Se le denomina a una función biyectiva cuando ésta está conformada por una función inyectiva y otra que es sobreyectiva. A continuación estaremos viendo un ejemplo de qué es una función biyectiva. Aquí tenemos dos funciones diferentes. Primero que nada recordaremos que es una función inyectiva. Una función inyectiva es aquella que va de 1 a 1, o sea, cada valor de x tiene que llegar a un valor de y. Como consecuente, ¿qué es una función sobreyectiva? Una función sobreyectiva es aquella donde no puede sobrar ningún valor ni en y como ni en x. Ya habiendo recordado sobre qué es una función inyectiva y una sobreyectiva, entonces tomaremos la primer diagrama y checaremos los criterios, a ver si cumplen. Entonces, como podemos ver, esa es una función inyectiva, ya que cada valor de x llega a una y, la cual también cumple los criterios de una sobreyectiva porque no queda sobrando ningún valor de y ni ninguno de x. Pasando a evaluar la siguiente función, checaremos si cumple con los criterios de una función inyectiva, el cual dice que es de 1 a 1, el cual no cumple con los criterios de esa función, ya que recibe 2 en el factor y. Y entonces checaremos si esta cumple con una función sobreyectiva, la cual tampoco cumple con ello porque queda sobrando un valor en el factor y, el cual no cumple con sus criterios. Entonces continuamos evaluando esta gráfica, la cual dice ser biyectiva, checando que debe cumplir con la inyectiva y sobreyectiva, las cuales en la inyectiva solo debe tener un cruce si trazamos una recta en cualquier punto del plano cartesiano, ya sea desde menos x a más x o de menos y a y. Y la sobreyectiva, que dice que tiene que ser desde infinito a infinito y no tiene que sobrar espacios al trazar una recta, por lo tanto esta sí es una función sobreyectiva. ¿Por qué esta siguiente gráfica no será biyectiva? Entonces, si checamos los criterios, cumple con los criterios de ser una función inyectiva, más no los criterios de ser una función sobreyectiva, ya que dicha función sobreyectiva dice que no debe dejar ningún espacio vacío, y checando la siguiente gráfica podemos observar que debajo de menos y está dejando todo ese espacio vacío, el cual si trazamos una recta no lo cumple. A continuación veremos sobre qué es la función inversa y un ejemplo sobre ello. ¿Qué es una función inversa? Es aquella que hace el camino inverso asignado a los elementos de y a elementos de x. Formalmente diremos que es f menos 1. ¿Qué es la inversa de f? Sí, también podemos definir su función inversa a partir de la composición de las funciones. Dentro de esta ilustración podemos ver lo que hace una función inversa. Yo digo que es muy claro, ya que en la primera función estamos viendo cómo es que llegan a ese lugar, la ida, y en la función inversa solo estaremos viendo el regreso de esos elementos de los factores hacia el otro elemento. Tomando un ejemplo de la vida real, supongamos que tenemos agua en unos otros factores y en otro tenemos hielo. Para llegar del agua al hielo, es una función que sería una función inyectiva porque sería de 1 a 1. Entonces, para descongelar ese hielo sería derretirlo y convertirlo en agua. Entonces, esa interpretación podríamos tomarla como que es la función inversa, que es lo contrario de lo que hizo la primera vez. Muchas gracias por su atención, espero que tengan un gran día.